Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, como siempre, estamos reflexionando sobre tantas cosas lindas que Jesús nos va enseñando. Niños, entonces vamos a aprender siempre con Jesucito, que nos quiere dar nuevas indicaciones para poder hacer un lindo camino y crecer bien en familia. Que le podamos escuchar bien a Jesucito, a ver qué le dice hoy a papá y a mamá, para que ellos también nos ayuden a nosotros. Pero somos nosotros, queridos niños, que tenemos que ir aprendiendo cada vez más en este programa. ¿Cómo se llama? Entonces, querida Ana Belén, nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que estamos nosotros aprendiendo con Jesús? Porque Él también fue un niñito que fue acompañado por sus padres, por María, por José. Él también le fue descubriendo a Dios Padre en su vida. Y así también cada uno de nosotros, queridos niños, tenemos que crecer en sabiduría, tenemos que crecer también en la gracia de Dios. Tenemos que hacer entonces, queridos niños, un camino tan lindo para ser buenos cristianos y ser honrados ciudadanos. Ana Belén, ¿qué tenemos que ser? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y bueno, ¿cuál es el tema que hoy nos propone Jesús, Ana Belén? El tema del día de hoy son los sacramentos y la gracia santificante. Muy bien, queridos niños, vamos a volver a repetir entonces. El tema del día de hoy es los sacramentos y la gracia santificante. Bueno, ese tema tan importante de los sacramentos, vamos a ver qué significa el sacramento. ¿Por qué esa palabra sacramento, queridos niños? Todos tenemos que saber, todos tenemos que comenzar a conocer bien, a profundizar bien, pero ya aprendiendo la misma palabrita, que significa sacramento. Y después dice, como decía entonces, querida Ana Belén, después de los sacramentos, ¿qué cosa? La gracia santificante. La gracia que nos hace santos. Las gracias que nosotros recibimos de parte de Dios. Esa gracia profunda que llega a nuestro corazón y que nos hace buenos. Eso significa ser santos. Que podamos realizarnos, que podamos vivir en nuestra dignidad, queridos niños. Pero yo les voy a adelantar ya y les voy a decir lo que esa palabrita tan importante significa. Sacramento. Viene de la palabra latina que se dice sacramentum. ¿Cómo se dice, Ana Belén? Sacramentum. Sacramentum. Vamos a escuchar mejor. A ver, repitan conmigo, queridos niños, ¿cómo se dice? Sacramentum. Muy bien. La U al final y la M. Sacramentum. Eso está en latín, queridos niños. Y nosotros después, ¿cómo lo decimos, Ana Belén, en castellano? ¿Cómo se dice? Sacramento. 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 Y ahora vamos a conocer su significado. ¿Qué significa la palabra sacramentum, queridos niños? La palabra sacramentum significa algo que se ve, queridos niños. Algo que nosotros podemos mirar, ver, tocar verdaderamente. Eso quiere decir sacramentum en latín. A ver, Ana Belén, queridos niños, repítanme y díganme qué significa entonces sacramentum. Algo que se pueda ver, algo que se pueda tocar. Muy bien, queridos niños. Vamos a repetir de nuevo entonces. La palabra sacramentum significa, querida Ana Belén, algo que se pueda ver, algo que se pueda tocar. Bueno, entonces ese signo visible, queridos niños, que nosotros estamos viendo, algo que verdaderamente es tangible, decimos también, queridos niños, nos tiene que ayudar a nosotros a descubrir esa gracia santificante. Porque entonces la presencia de Dios, la presencia de Jesús, la presencia de su gracia se tiene que ver en nuestra vida, en nuestro comportamiento, algo que podamos ver, algo que podamos tocar.
Este niño es bueno, esta mamá es buenísima, este papá es comprometido con Dios, esta abuelita nos ama y nos entrega el amor de Dios, y así sucesivamente. Es decir, se puede ver, esta persona es generosa, este amiguito es realmente un amigo del alma, y así. Cosas que nosotros vemos, cosas que nosotros podemos palpar, queridos niños. Ese es el signo, ese es el sacramento. Muy bien, queridos niños, pero vamos a profundizar un poquitito más. Eso es en una forma general que estamos hablando de lo que hoy vamos a ver. Repetime de nuevo, Ana Belén, por favor, cuál es el tema que nosotros hoy estamos por estudiar y conocer en nuestra catequesis. Los sacramentos y la gracia santificante. Muy bien, esos sacramentos y la gracia que nos santifica. Y para eso vamos a escuchar primero la palabra de Jesús a través de la Biblia. Les escuchamos como siempre a nuestras compañeritas. Lectura de la carta a los Romanos. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que permite gritar: Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también los herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, le alabamos a Jesús, le alabamos a Dios, porque nos regala tantas cosas lindas y nos hace vivir profundamente, ¿verdad?, nuestra propia vida. Esto es lo importante, queridos niños. Y bueno, después de escuchar esta palabra del Señor, esta palabra de Jesús, vamos a continuar nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y vamos a volver enseguida con este tema tan lindo. ¿Cuál es, Ana Belén? Los sacramentos y la gracia santificante. Volvemos enseguida, queridos niños. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cracovia, Polonia, enero de 1949. Cuarto aniversario de la liberación de Polonia del nazismo por la Armada rusa. Tanques desfilando por Cracovia.
El Padre Carol. Hace 20 años, Polonia, verano de 1929. Vamos, Carol. Lánzate. No temas. Papá está aquí para ayudarte. No temas, Carol. Cracovia, enero de 1949. Las calles del centro de la ciudad. ¿Están seguros que es por aquí? No creo que este sea el camino correcto. ¿A dónde pudo haber ido? Por aquí no es. ¿Qué hacemos ahora? Te dije que debíamos cruzar a la izquierda, 47. Te dije que estaba seguro de que es por acá. Dijiste que estaba seguro antes y... Habla suave o nos van a escuchar. Dile 84 que no haga preguntas estúpidas. Esperen. Suficiente. Así que aquí están mis pequeños pollos. Se les escucha hablando al final del camino. ¿Trajo lo que queremos? ¿Trajo el dinero para pagarlo? Mire, aquí está. Aquí está lo que quieren. Cuerdas para violín. Son para ti, 38. Gracias. Fue todo un placer. Un lazo de gimnasia. Es para ti, 76. Y una soga. Tuya, 84. Entonces la pintura debe ser para usted. Así es. Quiere pintar su silla, ¿cierto? Usted es muy simpático. ¿Y el dinero que falta, por favor? Creo que deberíamos negociar y yo sé que puede. Ah, ah, ¿Qué? ah, ¿A dónde va? ¡No se muevan! ¡Quédense quietos! Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y con mucha alegría vamos a ir aprendiendo tantas cosas lindas con Jesucito. Jesús que nos trae las cosas hermosas, ¿verdad? Y nos ayuda siempre a dar pasos también tan importantes para nuestra familia. Y para eso es la catequesis. No se olviden, queridos niños, que en otra oportunidad nosotros hablamos lo que significa la catequesis.
Catequesis quiere decir todo aquello que nos va formando, que nos va educando para que seamos niños buenos, educados y comprometidos. Vamos entonces hoy sobre nuestro tema. Por favor, Ana Belén, ¿cuál es el tema que estamos reflexionando? Los sacramentos y la gracia santificante. Bueno, y entonces vamos a escuchar. Estén atentos, queridos niños, tengan su Biblia, tengan ahí su cuadernito y algo para escribir, porque Ana Belén nos va a ayudar entonces a saber lo que significan los sacramentos y lo que significa esta gracia santificante. Los sacramentos son unas señales exteriores y sensibles, instituidas por nuestro Señor Jesucristo para producir la gracia de nuestras almas y santificarnos. Muy bien, queridos niños, ¿escucharon? Los sacramentos entonces son cosas visibles, dice, queridos niños. Por eso decíamos, cuando yo ya le adelanté una partecita, algo que nosotros tenemos que ver. Siempre se tiene que ver, queridos niños, porque o si no, no es un sacramentum. La palabra sacramentum ya dijimos que viene del latín y eso quiere decir algo visible. Y aquí Ana Belén acaba de contarnos que verdaderamente los sacramentos son así. Repetime de nuevo, por favor, Ana Belén, porque esto es importante para que cada compañerito pueda definir y pueda anotar bien. ¿Qué son los sacramentos entonces, querida niña? Algo que se puede ver, algo que se puede tocar. Ahí está, algo que se pueda ver, algo que se pueda tocar. Vamos a seguir y vamos a ir viendo algunos ejemplos, queridos niños. Decimos que son señales exteriores porque las vemos en nuestros ojos. Ejemplo, el agua en el bautismo, el crisma con la imposición de la mano en la confirmación, etc. Y Dios ha querido que por estas cosas sensibles los sacramentos causen y den gracia a los que dignamente los reciben. Los sacramentos santifican dando la gracia a los que no la tienen o aumentándola a las que ya la tienen. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí entonces dan, dice, los sacramentos esa gracia especial a los que no la tienen todavía. Por ejemplo, pusimos ahí ese signo visible, el agua. Pero entonces uno sabe, ¿para qué sirve el agua? Si nosotros no tomamos agua, queridos niños, ¿qué sucede con nosotros? Nos morimos. Necesitamos agua, nuestra vida, nuestro cuerpo, siempre. Desde que nacimos, queridos niños, estuvimos ahí adentro, en el seno de nuestra mamá, pero estábamos en el agua, estábamos ahí. Y eso es tan importante que nosotros veamos también como un signo que nos da vida. Entonces el agua significa, queridos niños, un signo visible que me da una explicación a ese sacramentum y a esa gracia que luego me santifica, es decir, la gracia de tener la vida en Dios. Después también ponía otro ejemplo, el aceite, dice, el crisma que se pone en la mano, que santifica. Bueno, el aceite entonces tiene este simbolismo, queridos niños, el de consagrar, el de santificar. Y así cualquiera de los signos, queridos niños. Cuando hacemos, por ejemplo, la señal de la cruz, ¿qué estamos haciendo, queridos niños? Estamos haciendo la señal del cristiano. El cristiano, el que se dice cristiano y el que es cristiano, no puede negar nunca la cruz, porque la cruz es el elemento fundamental y esencial de todo cristiano. Todo lo que nosotros hacemos, queridos niños, en nuestra vida siempre es un sacramento, algo visible, algo que se ve, algo que nosotros demostramos. Vamos a seguir escuchando algo más, queridos niños, sobre esta catequesis del día de hoy. Los sacramentos que se pueden recibir una sola vez son 3: bautismo, confirmación y orden. Y no se pueden repetir porque imprimen en el alma una señal indeleble llamada carácter sacramental. Queridos niños, ¿se dan cuenta entonces? Aquí está. Un sacramento que solamente se puede recibir una vez en la vida. Vamos a volver a repetir entonces. Ana Belén, ¿cuál es el primero que solamente una vez en la vida se puede recibir? El bautismo. El bautismo. Una sola vez podemos. ¿Por qué?
porque es un signo indeleble. Entramos en la comunión como hijos adoptivos de Dios a través del agua que nos lava, que nos purifica. Eso entonces es un sacramento que se puede recibir una sola vez, queridos niños. Algunas veces por ahí hay algunos que nos quieren engañar y dice, venga usted y bautícese en mi iglesia. Pero si uno ya está bautizado, queridos niños, ese bautismo es indeleble. Siempre permanecemos con esa gracia santificante de Dios. ¿Cuál es, Ana Belén, el segundo sacramento indeleble y que no se puede recibir dos veces? La confirmación. La confirmación. Con el aceite sagrado, entonces, queridos niños, uno confirma su fe. Y es la gracia de Dios, entonces, que confirma nuestro caminar como cristianos. ¿Cuál es la tercera, querida Ana Belén? El orden sagrado. El orden sagrado, el sacerdote. Una sola vez se recibe, queridos niños, las manos consagradas. Y una vez que uno es sacerdote para siempre. Y esto es lindo que sepamos, queridos niños. Es una gracia que nunca más se puede borrar. Muy bien, queridos niños, así entonces estamos reflexionando hoy, Ana Belén, ¿cuál es nuestro tema? Los sacramentos y la gracia santificante. Los sacramentos y la gracia santificante. Muy bien, queridos niños, esto es tan importante que vayamos aprendiendo, que sepamos verdaderamente esa gracia que Jesús nos va regalando, que sepamos con el corazón, ¿verdad? Lo que nosotros vemos, también nosotros tenemos que transmitir, queridos niños. Por eso es un sacramento. Entonces, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos anima, nos estimula para que hagamos un camino de amor, un camino de comprensión entre nosotros en la comunidad y sobre todo de compromiso. Estamos escuchando a Tobías, el libro de Tobías, la historia de Tobías, lo que él nos cuenta, lo que él nos está diciendo y lo que él experimentó con este acompañamiento y la fuerza y la gracia de Dios. Rafael, que lo acompaña en todo momento. Del libro de Tobías, capítulo 11, 5, 17. Señor, puedo ver a mi hijo. Ana estaba sentada con la mirada fija en el camino por donde tenía que llegar su hijo. Tuvo el presentimiento de que llegaba y dijo al padre, mira, viene tu hijo con su compañero. Rafael dijo a Tobías antes de llegar a casa, estoy seguro de que tu padre recuperará la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las nubes de los ojos se contraigan y se le desprendan. Tu padre recobrará la vista y verá la luz. Ana fue corriendo a arrojarse al cuello de su hijo diciéndole, te veo, hijo, yo puedo morirme. Y se echó a llorar. Tobí se puso de pie y tropezando salió por la puerta del patio. Tobías fue hacia él con la hiel del pez en la mano, le sopló en los ojos, le agarró la mano y le dijo, ánimo padre, le echó el remedio y se lo aplicó. Y luego con las dos manos le quitó como una piel de los ojos. Entonces su padre lo abrazó llorando mientras decía, te veo, hijo, luz de mis ojos. Y así continúa la historia. Queridos amigos, qué lindo que es esto, un encuentro entre papá e hijo, pero sobre todo este milagro que le trae el propio hijo y que vuelva a recuperar la vista. ¿Cuántos de nosotros podemos ser también remedio para nuestra familia? Remedio para ese que lo necesita. Remedio para todos aquellos que están en la desgracia. Tobías, Dios es bueno. Es el remedio que llega a cualquiera, a los que están con nosotros, a los cercanos y sobre todo a aquellos que están enfermos y muchas veces no es que no ven seguramente físicamente, tal vez ven muy bien, pero necesitan de una sanación y de una curación interior, que puedan ver interiormente, que puedan ver al Señor
que se acercan y que puedan ver a un Dios que nos cura en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra existencia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces, queridos niños, nosotros estamos reflexionando muy bien sobre las cosas más importantes de los sacramentos. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, querida Ana Belén? Los sacramentos y la gracia santificante. Los sacramentos y la gracia santificante. Muy bien. Y ahora entonces vamos a mirar y vamos a conocer lo que significa esto de los sacramentos y la gracia santificante. Las preguntitas. Estén atentos, porque esto es lo que nosotros tenemos que saber muy bien. Ana Belén, ayúdame por favor y te hago la primera preguntita que les ayude a todos los niños. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son señales externas instituidas por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, sí, señales externas. ¿Por qué son señales externas, queridos niños? Porque eso se pueden ver. Muy bien, son señales exteriores. ¿Y quién los instituyó, queridos niños? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los sacramentos. Muy bien. Segunda preguntita, queridos niños. Atención. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos signos, de estas señales exteriores que nosotros vemos, queridos niños, querida Ana Belén? Algunos ejemplos son el agua en el bautismo y el crisma con la imposición de las manos en la confirmación. Muy bien, queridos niños, estos son algunos de los ejemplos visibles, pero nosotros tenemos tantos ejemplos, queridos niños, que son visibles, que son entonces signos que nosotros podemos ver y que nos ayudan a entender entonces lo que son los sacramentos. Y lo último, queridos niños, que vamos a aprender, la tercera preguntita. ¿Cuáles son, queridos niños, los sacramentos que se pueden recibir una sola vez en la vida, queridos niños? Los sacramentos que se pueden recibir una sola vez son el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Muy bien, queridos niños, son 3 entonces los sacramentos que se pueden recibir una sola vez. Vamos a repetir, Ana Belén, entonces el primero. El bautismo. El bautismo se puede recibir una sola vez, queridos niños. El segundo, Ana Belén. La confirmación. La confirmación. También una sola vez se puede recibir en la vida la confirmación. ¿Y cuál es el tercero? El orden sagrado. El orden sagrado para ser sacerdote. Entonces uno recibe ese sacramento tan importante que se lo puede recibir una sola vez. Y ya somos sacerdotes para siempre. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo hoy entonces nuestra catequesis con este tema tan lindo. Ana Belén, ¿cuál es el tema entonces que fuimos estudiando en el día de hoy? Los sacramentos y la gracia santificante. Muy bien, los sacramentos y la gracia santificante. Ahora entonces, queridos niños, vamos a poner nuestras manitos juntas y le vamos a decir a nuestra Madre que nos acompañe y que nos bendiga siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chaucito. Y gracias, Ana Belén.